Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 106. Forma contract with me, Echidna. Capítulo 106. Firma un contrato conmigo, Echidna. ¿Qué? Al oír las palabras de Yuji Itadori, Natsuki Subaru se quedó paralizada, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. En cuanto a la propia Echidna, la expresión de su rostro primero se tensó y luego se transformó en una sonrisa aún más evidente, incluso un tanto perturbadora. Nunca lo esperé, nunca lo esperé, nunca lo esperé. Yuji Itadori, ¿puedes hacer algo así? ¿Cuántas sorpresas más me vas a dar? Maravilloso. Esto es maravilloso. La voz de Echidna temblaba de emoción. En ese momento, el ser conocido como la bruja de la avaricia ya no necesitaba ocultar nada. Como era de esperar de ti, Yuji Itadori. Todo se ha desviado de mis expectativas. Pero eso es precisamente lo que lo hace tan maravilloso. Eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. ¿De qué está hablando esta mujer? Natsuki Subaru frunció los labios. Echidna no había demostrado ninguna habilidad de combate, pero por alguna razón, Natsuki Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué quiso decir Yuji Itadori cuando dijo que había otras personas aquí? En serio, Tona. ¿Ves? Al principio no nos dejabas salir y ahora nos han descubierto. Era una voz nítida que sonaba algo infantil. Sin previo aviso, una niña menuda y de piel oscura apareció junto a Echidna. Llevaba un vestido blanco y una corona de flores de intrincado tejido adornaba su cabello verde. Su adorable rostro la hacía parecer de la misma edad que Meili y las demás. Sin embargo, no era una niña pequeña común y corriente. Ella era el ser conocido como la bruja del orgullo. Tifón. Vaya, vaya. Ni siquiera Dona esperaba que las cosas salieran así. Te consideran la persona más inteligente del mundo, y sin embargo, todas tus predicciones fueron erróneas de principio a fin. Con cómo resultaron las cosas, podríamos decir que te equivocaste en todo el proceso, pero de alguna manera llegaste al resultado correcto. Supongo que solo puede significar que tuviste muchísima suerte. Desde el otro lado se oía el sonido de pasos pesados. No eran pies humanos pisando el suelo, sino más bien el tintineo de algún tipo de objeto metálico. Natsuki Subaru miró hacia la fuente del sonido, solo para ver una máquina de forma extraña. No, más que una máquina, parecía un ataúd con extremidades parecidas a las de una araña. En el centro del ataúd estaba sentada una niña con los ojos vendados y encadenada. La bruja de la gula, Daphne. Otras dos personas estaban de pie junto a Daphne. Una de ellas era una niña de aspecto vivaz, con un rostro adorable y una larga melena rubia recogida en una coleta. La otra poseía una belleza incomparable, pero parecía tan extremadamente letárgica que prácticamente estaba tirada en el suelo. La bruja de la ira, Minerva, y la bruja de la pereza, Sekhmet. Yo, lo siento. Una voz familiar cerca de él hizo que Natsuki Subaru girara la cabeza bruscamente. ¿Emilia? No, Emilia no había venido aquí, y la forma de hablar y los gestos de esta persona eran completamente diferentes a los de Emilia. Mientras Natsuki Subaru seguía atónito, la imagen de Emilia se desvaneció gradualmente ante sus ojos, reemplazada por la de una chica de pelo corto y rosa. Parecía incomparablemente tímida y retraída, con casi todo el rostro oculto bajo su enorme bufanda. La bruja de la lujuria, Carmilla. Natsuki Subaru miró con incredulidad a las personas que tenía delante. Era evidente que solo eran 3 personas hasta este momento, así que ¿cómo había aparecido tanta gente de repente? ¿Quiénes eran ellos? En ese momento, Natsuki Subaru recordó lo que Echidna había dicho antes. ¿Podrían ser estas personas las brujas del pecado del pasado? La verdad era exactamente como Natsuki Subaru sospechaba. Las almas de estas brujas habían sido reunidas por Echidna y, finalmente, confluyeron en el castillo de los sueños.
Allí residían sus almas. También fue la prisión la que los confinó. Hemos escuchado cada palabra de su conversación hace un momento. Tifón frunció el ceño mientras hablaba con Echidna. La persona más inteligente del mundo se equivocó en todas las predicciones, pero de alguna manera dio con la respuesta correcta por pura suerte. Tonagona. Daphne también se burló de ella. Echidna ignoró sus palabras y continuó mirando fijamente a Yuji Itadori. ¿Este hombre podía incluso percibir la existencia de las otras brujas? Parece que no podremos formalizar un contrato, dijo Echidna. No puedo aceptar sus condiciones. En ese momento, Yuji Itadori habló. Pero si se trata de otra cosa, quizás pueda ayudarte. ¿Ah? ¿Qué será eso? Dentro del castillo de los sueños puedo hacer lo que quiera. No necesito nada. La voz y la expresión de Echidna se ensombrecieron al chasquear los dedos. Casi simultáneamente, el cielo, originalmente brillante, se cubrió instantáneamente de nubes oscuras. Un segundo después, truenos y relámpagos rugieron sobre él, para luego transformarse al instante siguiente en una escena similar a una ventisca, que se sucedía como una presentación de diapositivas. El castillo de los sueños era el dominio del alma de Echidna. Dentro de él, podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, la expresión de Yuji Itadori no cambió en absoluto. Su mirada se posó simplemente en el rostro de Echidna, como si pudiera ver directamente en su corazón. Y Yuji Itadori tomó una decisión. Extendió la mano. Echidna lo había visto hacer ese gesto en los recuerdos de Natsuki Subaru. No, eso debería ser imposible, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Expansión del dominio. Las verdes praderas del castillo de los sueños fueron engullidas instantáneamente por un mundo completamente nuevo. Un segundo después, la zona ya se había transformado en un pueblo recién restaurado cuya anterior atmósfera desolada había desaparecido por completo. ¿Qué estás intentando hacer? Echidna miró a Yuji Itadori y le hizo una pregunta. Por primera vez, fue completamente incapaz de comprender las acciones de otra persona. Intentó modificar su entorno, pero no sucedió nada. Este no era el castillo de los sueños, sino otro espacio independiente creado por Yuji Itadori. No solo eso, ni Natsuki Subaru ni las otras brujas habían venido hasta aquí. Solo eran ellos dos. Echidna no sentía pánico ni nerviosismo. Al contrario, sentía una inmensa curiosidad por todo lo que había allí. Si hubiera tenido la oportunidad, incluso habría querido explorar el lugar a fondo. Camina conmigo un rato, Echidna. Uno seguro. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Echidna, e inmediatamente comenzó a caminar junto a Yuji Itadori. Como si estuvieran en una cita, Yuji Itadori llevó a Echidna a recorrer la ciudad. Pescar, ver películas, tiro con arco, aunque no existía nadie más en la ciudad, no faltaban actividades recreativas. Muchas de estas cosas eran experiencias que Echidna jamás había vivido. Aunque había visto escenas similares en los recuerdos de Natsuki Subaru, experimentarlas personalmente se sentía completamente diferente. Este tipo de experiencia desconocida era precisamente lo que Echidna anhelaba. Sin darse cuenta, ya habían transcurrido varias horas en el interior. Echidna y Yuji Itadori estaban sentados en un banco junto a un parque. Echidna bebió una taza de té con leche, balanceando las piernas como un péndulo con una sonrisa radiante. Parecía una niña pequeña en su primera cita. Ay, estoy agotada. Hace tanto tiempo que no caminaba tanto. Echidna dio un sorbo enérgico a su bebida. No caminamos tanto, ¿verdad? Yuji Itadori, que estaba sentado a su lado, respondió. ¿Qué es eso que tienes? ¿Se llama expansión de dominio? Así es. Es un espacio creado mediante una técnica maldita. Es bastante similar a mi castillo de los sueños. Nunca esperé que alguien más fuera capaz de hacer algo así. Mientras Echidna hablaba, miró a Yuji Itadori de reojo. ¿Y por qué me trajiste aquí? Solo estamos nosotros dos, y los demás no están. No tendrán que esperar mucho afuera, ¿verdad? No lo harán. Mi dominio es bastante especial. El tiempo fluye a velocidades diferentes dentro y fuera. Yuji Itadori respondió. Su dominio era sumamente inusual. Durante la batalla final en Shinjuku, Yuji Itadori arrastró a Sukuna a su dominio y lo mantuvo allí durante bastante tiempo.
Sin embargo, en el mundo exterior solo habían transcurrido unos pocos minutos. Para liberar un dominio se requería una enorme cantidad de energía maldita, y una persona común no podía mantenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, el actual Yuji Itadori no tenía que preocuparse en absoluto por ese problema. Estando solo nosotros dos aquí, nos será más fácil hablar. ¿De qué quieres hablar? Estando solo nosotros dos, podemos hacer lo que queramos. Los ojos de Echidna estaban llenos de expectación. Siempre has estado muy triste, ¿verdad? En ese momento, Yuji Itadori le dijo esto a Echidna. Echidna se quedó paralizada al oír esas palabras. Quizás me equivoque. Es solo una sensación, pero desde el momento en que te vi por primera vez, he tenido la impresión de que siempre hay algo que te entristece. Yuji Itadori giró la cabeza, fijando su mirada en la chica de cabello blanco que estaba a su lado. Realmente eres Echidna, pero no eres la Echidna de la que habló Beatriz. Quizás sea porque tu alma está incompleta. Echidna no respondió, confirmando en silencio las palabras de Yuji Itadori. Ella había investigado continuamente la transferencia de almas y, finalmente, estuvo a punto de lograrlo. Sin embargo, el nuevo cuerpo de Echidna era incapaz de contener su alma. El cuerpo era simplemente un recipiente, lo que la obligó a abandonar una parte de ella. Y la parte que abandonó fue su humanidad. La Echidna actual no poseía nada más que la intensa curiosidad de la bruja de la codicia. Ella misma también era consciente de ello. Al final, simplemente fue un fracaso. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por deducción? Simplemente seguí mis instintos. Yuji Itadori negó con la cabeza. Con tan solo pasar un breve tiempo juntos, Yuji Itadori podía percibir cambios en las emociones de los demás. Puedo intentar ayudarte a recuperar el alma que perdiste, dijo Yuji Itadori. Así que, si es posible, también me gustaría que me ayudaras. Pero no importa si te niegas. De todas formas te ayudaré si eso es lo que quieres. ¿Eh? ¿Me ayudarás aunque me niegue? ¿Por qué? Echidna no podía entender. A pesar de ser la persona más inteligente del mundo, le resultaba difícil comprender el motivo por el que Yuji Itadori hacía esto. No necesitas una razón para ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿verdad? Yuji Itadori se puso de pie. Además, estar aquí todo este tiempo debe ser solitario. Echidna miró a Yuji Itadori con asombro. Era la primera vez que alguien le decía algo así. Ella miró a Yuji Itadori. No había expresión en su rostro, pero sus ojos se encontraron con los de ella con una sinceridad incomparable. Yuji Itadori no estaba bromeando ni mintiendo. Era la primera vez que conocía a alguien como él. Si de verdad quieres irte, también puedo formalizar un contrato. Formalizar un contrato es uno de los métodos que pueden ayudarte a salir de este lugar, ¿verdad? Pero tienes que prometerme que no harás daño a ninguna persona inocente. Beatriz había estado atrapada dentro de la biblioteca prohibida durante 400 años. Probablemente, Echidna era igual. Permanecer aquí con un alma incompleta podría haber sido aún más doloroso. Además, Yuji Itadori ya estaba algo acostumbrado a cosas como compartir sus sentidos. Después de todo, una existencia aún más aterradora y vil había habitado alguna vez dentro de su cuerpo. Sukuna, también debe haberse reencarnado. ¿Elegiría un camino diferente? Oye, no soy ningún maníaco violento, pero Itadori, es la primera vez que conozco a alguien como tú. Pareces tan frío e indiferente, y aún así dices cosas tan injustas a las chicas. ¿Qué quieres decir? Yuji Itadori no entendió las palabras de Echidna. Olvídalo. No importa. Entonces dejémoslo así por ahora. ¿Todavía quieres jugar? Más adelante hay una sala de juegos donde puedes jugar al pachinko. Ya estoy demasiado cansado para caminar. Ya he jugado suficiente por hoy. No sería divertido si lo hiciera todo de golpe. Entonces liberaré el dominio. ¿Esperar? Pero en ese momento, Echidna también se puso de pie. Extendió la mano, y sus dedos delgados y blancos como el jade se enroscaron alrededor de la palma de Yuji Itadori. Hacía calor. Acepto tus condiciones. Te ayudaré a crear un recipiente para un alma. En cuanto a mi compensación, quiero ver lo que ves y experimentar lo que experimentas. Por supuesto, puedes decidir si quieres compartirlo conmigo. La decisión es completamente tuya.
Considera esto como mi pago por nuestra cita de hoy. Una sonrisa se dibujaba en el rostro de Echidna. Parecía una jovencita inocente, y sus ojos negros como la noche parecían brillar con luz propia. Yuji Itadori, siento curiosidad por todo lo que te concierne. Me interesa tu pasado, tu presente y tu futuro. Solo a través de ti puedo saciar mi codicia. Llévame contigo y déjame verlo todo. Muchas gracias, Echidna. Los ojos de Natsuki Subaru se abrieron de par en par con sorpresa mientras giraba la cabeza y miraba a su alrededor. Debería haber estado dentro del castillo de los sueños, entonces, ¿cómo había regresado al mundo real? Estaba de vuelta dentro de la tumba. Hemos vuelto. La voz de Yuji Itadori sonó a su lado. En algún momento, un colgante de piedra preciosa negra apareció alrededor del cuello de Yuji Itadori. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kittl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 0 comentarios. Votar queda 1 Chapter 107. Speedrunning Sanctuary in Alpha Day, Next Stop. Design Archbishop of Lust. Capítulo 107. Completando Santuario en mediodía, próxima parada. El arzobispo del pecado de la lujuria. Este colgante era la prueba del contrato que Echidna había firmado con Yuji Itadori. Su alma residía dentro del colgante. Yuji Itadori había sacado a Echidna del castillo de los sueños, y Echidna ayudaría a Yuji Itadori a resolver todo lo que necesitara ser atendido. Esos eran los términos de su contrato. Beatrice había firmado un contrato con Yuji Itadori y tenía la habilidad de monopolizar a su contratista. Sin embargo, Echidna no era un espíritu, por lo que no se vería afectada. Hace tanto tiempo que no veo el paisaje exterior con mis propios ojos. La voz de Echidna resonó en los oídos de Yuji Itadori, una voz que solo él podía oír. Yuji Itadori también podía comunicarse con ella a nivel consciente. ¿Y tus otros amigos? Ellos también están aquí, pero en algún lugar más profundo, así que, en circunstancias normales, no pueden oír nuestras conversaciones. Claro que, de vez en cuando, puedo llamarlos para divertirme un poco. La voz sonriente de Echidna respondió. ¿Debería contarles a Beatrice y a Rosual sobre ti? Preguntó Yuji Itadori. No hace falta. Como bien dices, aunque soy Echidna, no soy la Echidna que Beatrice y Rosual creen. Si de repente se lo dijéramos así, probablemente ninguno de los dos lo aceptaría. Además, mi identidad es bastante especial. Si otros se enteraran de que mi alma ha abandonado el santuario, se armaría un buen lío. Entendido. Entonces, ¿sabes cómo lidiar con la barrera del santuario? Yuji Itadori continuó preguntando. Echidna había abandonado el castillo de los sueños, y Yuji Itadori no estaba seguro de si eso afectaría a la barrera del santuario. Mi yo actual no puede eliminar esta barrera. Solo se puede lograr superando las pruebas. Puedo otorgar a otros la capacidad para someterse a las pruebas, pero no puedo desafiarlos yo mismo. Entonces, ¿puedo someterme a las pruebas? Solo aquellos de ascendencia mixta pueden desafiar las pruebas, aunque también podría concederte los requisitos. Espera. Echidna guardó silencio por un momento, como si estuviera pensando en algo. Unos segundos después, habló. Qué raro. ¿Por qué, ya estás cualificado? Echidna había dado por sentado que Yuji Itadori era humano. Solo ahora descubrió que parecía haber algo más dentro de su cuerpo. Se parecía a un espíritu, pero a la vez era diferente. Era una existencia que Echidna jamás había visto. Tal vez sea porque poseo un físico mitad humano, mitad espíritu maldito, así que también cumplo los requisitos. ¿Espíritu maldito? Echidna escuchó un término desconocido, pero rápidamente comprendió que no se trataba de un ser de este mundo, sino de algo del mundo original de Yuji Itadori. Echidna sabía que Yuji Itadori, al igual que Natsuki Subaru, sin duda provenía de otro mundo. Aunque me encantaría que participaras en las pruebas, en realidad hay un candidato aún mejor. Echidna le dio el nombre de Garfiel. Yuji Itadori le contó a Natsuki Subaru parte de su conversación con Echidna dentro del santuario, compartiendo información sobre las pruebas y la barrera. Y la persona elegida para superar las pruebas fue Garfiel.
Garfield ya había intentado desafiar las pruebas anteriormente, pero había fracasado. Las pruebas obligaron al aspirante a enfrentarse a los recuerdos más dolorosos enterrados en su corazón. El recuerdo más doloroso para Garfield era de su infancia, cuando su madre abandonó Santuari para buscar al padre de él y de su hermana, para luego no regresar jamás. Durante las pruebas, Garfield vio morir a su madre en un accidente fuera del santuario. La escena casi le provocó un infarto, lo que le hizo rechazar instintivamente la idea de abandonar el santuario. Sin embargo, él no sabía que ese era un plan de Echidna. En realidad, su madre sí había sufrido un accidente, pero no había muerto. Echidna solo le había mostrado una parte de lo sucedido, por eso Garfield no superó el desafío. Después de que Yuji Itadori se enterara de todo esto gracias a la información que Echidna le proporcionó, él y Natsuki Subaru utilizaron el jutsu de la conversación con Garfield. Finalmente, lograron persuadirlo, permitiéndole recuperar su determinación original y volver a enfrentarse a las pruebas. Finalmente, las pruebas se completaron con éxito y la barrera del santuario fue retirada. Los aldeanos que se encontraban dentro pudieron entonces salir y vivir en el mundo exterior. Sin embargo, Yuji Itadori no los instó a marcharse. En cambio, les permitió tomar sus propias decisiones. A través del colgante que Yuji Itadori llevaba en el pecho, Echidna presenció todo. Hasta hoy, Echidna creía que, tras llegar al santuario, Natsuki Subaru se vería obligado a pasar mucho tiempo, al menos numerosos ciclos de muerte antes de poder completarlo con éxito. Al leer sus recuerdos, Echidna lo sabía todo sobre el regreso por muerte. Sin embargo, con la aparición de un ser llamado Yuji Itadori, todo cambió. El santuario quedó despejado en tan solo unas horas. Este desarrollo era completamente diferente del futuro que Echidna había vislumbrado. Pero eso era precisamente lo que la volvía loca. Solo lo desconocido podía satisfacer esa curiosidad enloquecedora. En ese momento, Yuji Itadori y los demás se encontraban en el límite del santuario, observando cómo algunos de sus residentes partían hacia el mundo exterior. Natsuki Subaru también se estaba preparando para acompañarlos e informar a Rosual y Emilia sobre lo que había sucedido allí. Itadori-senpai, ¿a dónde piensas ir ahora? Antes de marcharse, Natsuki Subaru miró a Yuji Itadori. Aún me queda un asunto por resolver. Yuji Itadori respondió, pero hubo un cambio casi imperceptible en su tono. Me queda un arzobispo pecador más al que tengo que encontrar, y eliminar. Yuji Itadori ya tenía a alguien en mente. Una existencia que jamás había conocido, pero que debía eliminar a toda costa. La madre de Meili y Elsa, la líder de la organización de asesinos. Y el arzobispo del pecado de la lujuria. Yuji Itadori no sabía mucho sobre ella, pero la información que había obtenido de otros era suficiente para dejar una cosa clara. Era una existencia absolutamente vil. Además, tanto sus habilidades como sus acciones eran extremadamente similares a las de Maito. Esto había llevado a Yuji Itadori a sospechar que Maito también se había reencarnado en este mundo. Con habilidades casi idénticas y una personalidad aún más retorcida, ambos tendrían el mismo final a ojos de Yuji Itadori. Natsuki Subaru notó que la mirada de Yuji Itadori se había vuelto profunda y penetrante. Comprendió que Yuji Itadori tenía la intención de encargarse personalmente de lo que sucediera a continuación. Entendido, Itadori-senpai. Contáctame inmediatamente si ocurre algo. Una sonrisa apareció en el rostro de Natsuki Subaru antes de partir junto con Garfield y los residentes de Santuari. Yuji Itadori observó cómo sus figuras se alejaban mientras se oía la voz de la bruja. ¿Qué método utilizan para comunicarse entre ustedes? Tengo mucha curiosidad. Ya lo descubrirás más adelante, naturalmente. Yuji Itadori conversó con Echidna en lo más profundo de su alma, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. Tengo muchas ganas. ¿Cuánto sabes sobre el arzobispo del pecado y la lujuria? Mi conocimiento es bastante limitado. Después de todo, he estado dentro del santuario, y sin leer recuerdos, no puedo saber qué ha ocurrido en el futuro. Usar mi autoridad para ver el futuro sería demasiado aburrido. Sin embargo, sí conozco el nombre a esa mujer. Capella. Una antigua princesa del reino tuvo el mismo nombre, pero era infame. A pesar de ser noble, ni siquiera recibió un funeral digno tras su muerte. En cuanto a si la actual lujuria es esa misma princesa resucitada o alguien que inexplicablemente usurpó su identidad, tendremos que comprobarlo nosotros mismos. Eso no es importante.
Por cierto, el libro de la sabiduría fue creado por vuestra autoridad, ¿correcto? Sí. Apóstrofo. El libro de la sabiduría de Beatriz ya no muestra ningún contenido, así que no le quedó más remedio que esperar dentro de la biblioteca prohibida. ¿Por qué? ¿Me creerías si te dijera que simplemente pensé que sería divertido? Su voz denotaba un rastro de ambigüedad y burla, como si estuviera anticipando la respuesta de Yuji Itadori. No. Al menos, eso no es lo que realmente pensabas. La persona que fuiste no habría pensado así. Después de que restaure tu alma, lo recordarás. Al oír las palabras de Yuji Itadori, Echidna no respondió. Tras varios segundos de silencio, se rió y dijo. Entonces lo espero con ansias. Seguía siendo divertido, pero era completamente diferente a antes. Además, el culto de la bruja tiene algo similar, ¿no? Se llama. Esa mujer detestable creó una imitación inferior copiando mi autoridad. Es una de las personas que más odio. La voz de Echidna tembló ligeramente, su tono cargado de intensa furia y odio. ¿Quién es ella? Pandora, la bruja de la vanagloria. Yuji Itadori entrecerró ligeramente los ojos en el momento en que escuchó ese nombre. Rui ya había mencionado ese nombre antes. El culpable que trajo la desgracia sobre Geuse y Fortuna, el instigador detrás de cada tragedia. ¿Sabes dónde está Pandora? No. Esa mujer se ha escondido. Solo un puñado de personas conocen su nombre. Sin embargo, si sigues interfiriendo con ella, estoy seguro de que tarde o temprano vendrá a buscarte. ¿Qué está intentando hacer? ¿Quién sabe? Quizás algo tan trillado como destruir el mundo. Por ejemplo, romper el sello de la bruja de la envidia. Entendido. Muchas gracias. Eres demasiado educado. Nuestra relación es muy especial ahora. En ese instante, el nítido sonido de pasos resonó junto a Yuji Itadori. Era el sonido de unos tacones altos golpeando el suelo. Elsa Graniert, la cazadora de intestinos, se acercó a Yuji Itadori con una sonrisa impaciente. Bajo su largo vestido negro, las curvas de su figura parecían aún más seductoras. Itadori-sama, vamos a armar un gran revuelo ahora, ¿verdad? La última vez que Yuji Itadori vino a este mundo, le dijo a Elsa que la próxima vez que regresara, comenzarían a prepararse para aniquilar a la organización de asesinos. Debido a la gran distancia que los separaba, Yuji Itadori había planeado acumular más puntos para poder permanecer más tiempo en este mundo, lo que le facilitaría viajar al país del norte y localizar la sede de la organización. Sin embargo, con Beatrice aquí ahora, el asunto se había simplificado mucho. Yuji Itadori asintió. Maravilloso. Tengo muchas ganas de ver qué expresión pondrá mi madre. Yo también he estado esperando este día. Solo después de que la organización sea destruida, Meili podrá vivir una vida digna. Elsa no pudo evitar mirar hacia la mansión que se extendía a lo lejos. Tras fracasar en su misión, sin duda se enfrentarían a represalias por parte de la organización de asesinos. Por lo tanto, Elsa decidió atacar primero antes de que la organización pudiera encontrarlos. Solo así Meili podría tener una vida mejor. Te prometí que exorcizaría a esta supuesta madre. La mirada de Yuji Itadori era incomparablemente seria. Luego se giró hacia Beatrice, quien le había estado sosteniendo la mano todo el tiempo. Beatrice, cuento contigo. HMPH. Supongo que esto no supone ningún problema para Beatrice. Beatrice poseía la habilidad de teletransportarse y volar. Cuanto mayor era la distancia, más maná necesitaba consumir. Ni siquiera la antigua Beatriz habría podido teletransportar a alguien directamente de Lugnica a otro país. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tras sellar un contrato con Yuji Itadori, la cantidad de maná a su disposición era prácticamente inagotable, como un vasto e ilimitado océano. Beatriz se ha vuelto muy alegre. La voz de Echidna volvió a resonar en los oídos de Yuji Itadori. Pongámonos en marcha, Yuji. Mientras tanto, mucho más al norte, en la frontera del sagrado reino de Gusteco, varias figuras permanecían arrodilladas dentro de un campo de hielo al que nadie se atrevía a acercarse. Lo sentimos, madre. Tenían la frente pegada al suelo. El sudor les goteaba sin cesar por la frente mientras sus cuerpos temblaban y sus ojos rebosaban de terror. No pudimos encontrar ningún rastro de Elsa ni de Meili, es como si se hubieran desvanecido de repente. Oh. Son mis hijos más adorables, ¿cómo pudieron desaparecer así sin más?
Era una voz algo infantil. Su dueña parecía una niña de unos 13 o 14 años, con cabello rubio y un rostro adorable. Unos ojos carmesí, como llamas, se incrustaban en su piel pálida, pero una sonrisa escalofriante se dibujaba en su rostro. Capella, el arzobispo del pecado de la lujuria, así como el líder de la organización de asesinos. Nosotros tampoco lo sabemos. Parece que ambos desaparecieron cerca de las tierras fronterizas de Lugnica. Curiosamente, Meili, que es domadora de bestias, había visitado ese lugar, pero no quedaba ni una sola bestia bruja en el bosque. También parece que alguien del culto de la bruja fue capturado allí hace poco. Pepero, madre, danos un poco más de tiempo. Sin duda completaremos la misión. Sois todos mis adorables hijos tilde. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Capella mientras extendía la mano y la colocaba sobre el hombro de una persona. Sin embargo, ya les he dado tiempo de sobra. Aquellos que no pueden completar sus tareas no son mis buenos hijos. No son más que inútiles trozos de carne. Madre. Antes de que pudiera terminar de hablar, su cuerpo se hinchó como un globo y se transformó instantáneamente en una masa retorcida de carne y sangre que se asemejaba a un enorme tumor. Los demás que estaban a su lado no pudieron escapar al mismo destino. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 0 comentarios. Votar queda 1 Chapter 108. One Piercing Blood, Instant Party Wipe. Capítulo 108. Un golpe de sangre, fiesta instantánea. En un instante, estas personas o mejor dicho, seres que deberían haber sido humanos se transformaron en horribles criaturas de carne y hueso. Todos los rasgos que alguna vez poseyeron como humanos desaparecieron por completo, dejándolos con una apariencia más parecida a una mezcla de tumores y hongos. Aún sin órganos capaces de producir sonido, la masa de carne parecía emitir continuamente gemidos de agonía. Las estructuras similares a piel que cubrían su superficie se contraían y expandían repetidamente como si respirara. Probablemente, aquella escena habría sido más de lo que cualquier persona normal podría soportar mentalmente. Sin embargo, Capella lucía una sonrisa, como si disfrutara plenamente de todo lo que tenía delante. Madre Sama. En ese momento, un chico que parecía tener aproximadamente la misma edad que ella la llamó desde su lado. Tenía la piel oscura y el pelo trenzado, dejando ver una hilera de colmillos parecidos a los de un tiburón mientras hablaba. Su apariencia se asemejaba un poco a la del gourmet, Line. Porque era el tercero de los arzobispos del pecado de la gula, Roy de la comida bizarra. A diferencia de Lee y Rui, Roy siempre se había mantenido al lado de Capella y se había convertido en miembro de la organización de asesinos. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Roy lucía una sonrisa ilusionada. Si no recuerdo mal, tu inútil hermano mayor también fue allí antes, ¿verdad? Los ojos escarlata de Capella se desviaron y se posaron en Roy. Así es. Lie fue allí, pero ya no podemos sentir su alma. No es solo él. Tampoco podemos sentir el alma de nuestra hermana pequeña. Roy habló. Los tres arzobispos del pecado de la gula compartían el mismo factor brujo, por lo que podían sentir la presencia de las almas de los demás. Ah. No pudieron haber sido asesinados, ¿verdad? Capella entrecerró ligeramente los ojos. Ese narcisista repugnante y ese inútil cabeza de champiñón tampoco han enviado ninguna noticia. Aunque todos eran arzobispos del pecado, sus relaciones entre sí eran realmente pésimas. Si sus intereses entraban en conflicto, no dudarían en masacrarse mutuamente. No, no están muertos. Es más bien como si algo nos hubiera aislado de ellos. Roy no sabía exactamente qué estaba pasando. Era como si una barrera alrededor de sus almas hubiera cortado por completo la conexión entre los hermanos. ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Quién podría lograr algo así? En cualquier caso, eso significa que tu par de inútiles hermanos se encontraron con algo inesperado. Qué lástima, Madre Sama, nuestro hermano mayor siempre nos ha odiado. Pero a él le importa el sabor de la comida, mientras que a nosotros solo nos importa la cantidad, así que estábamos destinados a seguir caminos separados. A sus ojos, tal vez no seamos más que basura sin valor, pero no lo odiamos.
Aún así, algún día, nos gustaría probarlo también, junto con el alma de nuestra hermanita. La próxima vez que tengamos la oportunidad, sin duda los devoraremos. Una sonrisa desquiciada cubría el rostro de Roy. En sus ojos no había preocupación por la desgracia que pudieran haber sufrido sus familiares, solo pesar por no haber tenido comida. Roy no sentía el mismo afecto fraternal que existía entre Lie y Rui. Para él, tanto Lie como Rui eran simplemente alimento que había guardado para saborear al final. Ah, de verdad eres mi buen hijo. Capella entrecerró ligeramente los ojos, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Pero esta vez, hay alguien más a quien debes investigar ese trozo de carne llamado Yuji Itadori y me temo que todo está relacionado con él. Capella tenía subordinados por todas partes, y ya había oído hablar de Yuji Itadori. De hecho, habría sido difícil no haber oído hablar de él. Matar a la ballena blanca y derrotar a los arzobispos del pecado eran hazañas que nadie en la historia había logrado. Ni siquiera un santo de la espada había conseguido tales cosas. Sin embargo, este hombre llamado Yuji Itadori lo había logrado. Su nombre se había extendido por todas partes, pero pocas personas lo habían visto en persona, y se conocía muy poca información pública sobre él. Esto despertó en Capella una enorme curiosidad por Yuji Itadori. Me interesa mucho ese trozo de carne. Capella recorrió con la mirada los alrededores. Innumerables asesinos permanecían ocultos entre las sombras de aquel paisaje helado. Todos eran niños que Capella había criado personalmente, y su número incluso había llegado a las 3 cifras. Ella los alimentaba con miedo, obligándolos a servirla, e incluso podía modificar sus cuerpos. Lamentablemente, los 2 hijos de los que estaba más orgullosa habían desaparecido. Elsa y Meili. Tanto vivos como muertos, debían ser encontrados. Esa era la orden que había dado Capella. En ese momento, Capella pareció oír algo. No pudo determinar exactamente qué era. Capella activó su autoridad y alteró su cuerpo. Sus orejas se agrandaron instantáneamente, volviéndose como las de una bestia salvaje. Su autoridad le permitía alterar libremente la estructura corporal de sí misma y de otros seres vivos. Tras la transformación de ambos oídos, Capella adquirió una capacidad auditiva muy superior a la de un ser humano. Podía oír claramente los latidos del corazón de todos los presentes. Además del sonido de algo que se desplazaba rápidamente por el aire. Al segundo siguiente, Capella vio la fuente del sonido, porque éste ya había llegado antes que ella. Era una enorme pitón escarlata, una criatura colosal compuesta enteramente de sangre que irrumpió en su campo de visión. ¿Qué es esto? Capella quedó atónito ante la escena, llegando incluso a sentirse momentáneamente desconcertado. ¿Qué fue esto? Antes de que Capella pudiera reaccionar, la pitón de sangre se separó continuamente de su torso, lanzando aún más serpientes de sangre en diferentes direcciones. Los miembros de la organización de asesinos, ocultos en la oscuridad, no tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser engullidos por la gigantesca bestia hecha de sangre. En el instante en que la pitón de sangre embistió contra la multitud, se produjo una serie de impactos sordos. Ante las docenas de serpientes de sangre que se separaban de la pitón, los asesinos ocultos en la oscuridad eran como personas que eran golpeadas una por una mano gigante invisible. Una serpiente de sangre golpeó a un asesino en la nuca. Su cuerpo se inclinó violentamente hacia adelante, sus ojos se pusieron en blanco y sus extremidades se pusieron rígidas mientras caía directamente al suelo. Un chichón del tamaño de un puño se hinchó en la parte posterior de su cráneo. Otra serpiente de sangre se deslizó horizontalmente por la cintura de 3 personas. Las 3 salieron disparadas simultáneamente y se estrellaron contra la pared de roca cercana, inmóviles, aunque sus pechos seguían subiendo y bajando y continuaban respirando. No se oyeron gritos. Ni siquiera tuvieron tiempo de emitir un sonido. Cada ataque de las serpientes de sangre impactaba con precisión en un punto crucial. Las sienes, la nuca, la mandíbula o el costado del cuello. La fuerza no era ni demasiado grande ni demasiado débil, sino la justa para hacer que alguien perdiera el conocimiento en una fracción de segundo. Las serpientes de sangre parecían tener ojos propios. Se movían de una persona a otra, sin atacar a nadie que ya hubiera caído y sin pasar por alto a nadie que aún estuviera en pie. En menos de un minuto, casi todos los que aún se movían por la zona perdieron el conocimiento. Al mismo tiempo, se oyeron pasos cerca. Yuji Itadori aplaudió y entró en el territorio.
La feroz pitón de sangre de hace unos instantes era la sangre penetrante que Yuji Itadori había desatado. Incluso el clan Kamo, que en su día se había especializado en la manipulación de la sangre, generalmente solo podía lanzar una única y estrecha lanza de sangre para atacar a un enemigo en línea recta. Sin preparar bolsas de sangre de antemano, ni siquiera podían mantener la técnica durante mucho tiempo. Pero Yuji Itadori era completamente diferente. En lo que respecta al dominio de la manipulación de la sangre, nadie podía compararse con él. Además, el actual Yuji Itadori podía convertir la energía maldita en sangre. Sumado a casi 70 años de acumulación, esto le había otorgado una aterradora reserva de energía maldita y un control excepcionalmente preciso. En otras palabras, Yuji Itadori podría mantener la manipulación de sangre a esta escala durante el tiempo que quisiera sin ningún problema. Vaya, yo pensaba que al principio tendría la oportunidad de hacer algo, pero parece que era completamente imposible. Detrás de Yuji Itadori, Elsa hizo girar la daga que tenía en la mano con un dedo y habló con una sonrisa. Acababa de decirle a Yuji Itadori que la fortaleza de la organización de asesinos albergaba a muchísimos miembros. Sin embargo, Yuji Itadori había dicho que no había de qué preocuparse. Los números no significaban nada para él. Elsa ya lo había presenciado de primera mano. En apenas unas decenas de segundos, Yuji Itadori había dejado inconscientes a casi todos los que estaban dentro. Ahora, solo quedaba un objetivo. Su mirada se dirigió hacia adelante. Al final de su campo de visión se alzaba un enorme tumor de más de 5 metros de diámetro. El tumor se fue desmoronando y se abrió gradualmente. Mientras brotaba sangre maloliente, emergieron dos figuras. Capella y Roy. Cuando llegó el repentino ataque de Yuji Itadori, Capella activó su autoridad, transformando aún más a las personas que ya había convertido en masas de carne y transformándolas en su barrera. El enorme tumor que había bloqueado la sangre penetrante. Oye. Tú, pedazo de carne, ¿quién te dio permiso para aparecer aquí? Mira lo que les has hecho a mis hijos. El rostro de Capella se contrajo mientras miraba fijamente a Yuji Itadori. El ataque fue demasiado repentino. Capella ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. Jamás se había imaginado que algún día alguien atacaría el bastión de la organización. No hubo ni la más mínima advertencia. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue la mirada incomparablemente indiferente de Yuji Itadori. Siguen vivos. Además, ¿no me estabas buscando? Yuji Itadori miró a Capella y habló lentamente. Tú, pedazo de carne. Así que eres Yuji Itadori. En el instante en que reconoció su identidad, una sonrisa de inmensa alegría apareció en el rostro de Capella. Yuji Itadori. Ese interesante trozo de carne había venido a verla él mismo. ¿Cómo había dado con este lugar? Capella pronto encontró la respuesta. Su mirada enfermiza y retorcida se posó en Elsa. Elsa, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú quien traicionó a tu madre? Estoy terriblemente desconsolada. Después de todo, eras mi hija más querida. Lo siento, Madre Sama, pero ya he encontrado mi propia forma de vivir. Después de todo, si Madre Sama sigue viva, la vida será bastante difícil tanto para mí como para la pequeña Meili, así que, tras pensarlo un rato, he decidido que es mejor que Madre Sama muera. Elsa lucía una sonrisa. En su rostro no se reflejaba ni ira ni odio. Al contrario, parecía estar disfrutando del momento. Me pregunto cómo serán los intestinos de Madre Sama. Elsa, los intestinos que vas a ver son tuyos. Eso también suena maravilloso. Las dos mujeres, que nominalmente se dirigían la una a la otra como madre e hija, estaban inmersas en una conversación espantosa. Yuji Itadori se aclaró la garganta levemente y luego miró hacia Capella. Te haré una última pregunta. ¿Por qué haces este tipo de cosas? Yuji Itadori observó la criatura de carne en el suelo que poco a poco había comenzado a pudrirse. Aunque no había presenciado lo sucedido directamente, ya se lo había imaginado casi todo. Vaya, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A fundar una organización de asesinos y matar a más gente de la que nadie podría contar? ¿O a convertir a esas personas en formas tan adorables? Convertirlas en ranas, moscas o gusanos también está muy bien. Elsa, ¿te acuerdas, verdad? Una vez convertí a Meili en incontables ranas, todo para enseñarle a mi hija que debía obedecer a su madre. Pero parece que la malvada Meili no me hizo caso en absoluto.
Capella alzó la cabeza con una sonrisa inmensamente engreída. Incluso sus rasgos faciales se retorcieron como una baba. ¿Y por qué? Creo en el amor universal. Una persona más es buena, un segundo más es bueno, y una palabra más es aún mejor. Quiero que todos me amen. Si soy la única persona que queda en el mundo, podré amarme a mí misma, ¿verdad? Si todos los demás en el mundo se odian, se enamorarán de mí, ¿verdad? De todos modos, la mayor parte del amor en el mundo es falso. ¿Qué pasaría si tu amante se convirtiera en una mosca? ¿Podrías seguir diciendo que lo amabas? ¿Sabes cuántas escenas así he presenciado? Esa expresión de horror cuando ven a la persona a su lado transformada en un monstruo retorcido. Incluso se ponen ansiosos por matarse unos a otros. Mientras Capella hablaba, comenzó a agitar los brazos y a bailar de la emoción. Sus ojos, completamente desquiciados, parecían saborear cada palabra que acababa de pronunciar. Este era su retorcido sistema de valores. Para convertirse en la única persona amada por el mundo entero, consideraba completamente aceptable matar, pisotear y atormentar a los demás. Pero Capella no era simplemente una lunática. También era una lunática extraordinariamente inteligente. Mientras hablaba, Capella observaba atentamente cada movimiento de Yuji Itadori. Capella lo observó todo. Su respiración, su actitud, su expresión y sus acciones. Ni el más mínimo cambio escapaba a su mirada. A partir de eso, podía juzgar su personalidad e identificar sus debilidades. Incluso podía transformarse en la persona que él amaba. Mientras alguien fuera humano, tendría una debilidad. Yuji Itadori parecía poseer un poder extraño, pero debía haber alguien a quien quería, ¿verdad? ¿Acaso podía atacar sin dudarlo cuando se encontraba frente a alguien preciado para él? Sin embargo, mientras Capella miraba fijamente a Yuji Itadori, notó. Bajo la capucha, los ojos de Yuji Itadori no reflejaban más que fría indiferencia. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 0 comentarios. Votar queda 1 Chapter 109. Capella, You Should Die. Capítulo 109. Capella, deberías morir. La reacción de Yuji Itadori pilló a Capella un tanto desprevenida. Sin ira, sin odio, sin tristeza, solo indiferencia. Era como si repitiera mecánicamente algo que ya había hecho innumerables veces. Capella no podía comprender lo que él pensaba. Incluso con su extraordinaria capacidad de observación, no lograba descifrar al hombre que tenía delante. Era casi como si ya la hubiera conocido antes. Capella estaba segura de que era la primera vez que se veían. Antes de esto, Capella nunca había visto a Yuji Itadori, ni siquiera había oído hablar de él. Oye, ¿qué me buscas? Ni siquiera te conozco. ¿Acaso mataron a alguien importante para ti? Si es así, lo siento muchísimo, pero no soy de los que matan. Y si lo hizo uno de mis subordinados, tampoco es asunto mío. Deberías buscar al supuesto jefe. Capella se encogió de hombros con indiferencia, como si nada de aquello tuviera que ver con ella. Al mismo tiempo, el cuerpo de Capella comenzó a transformarse. Como plastilina, se derritió en una masa informe antes de reformarse adoptando diferentes apariencias. ¿Qué tipo de cuerpo despierta tus deseos? ¿Este? ¿Este? ¿O tal vez, este? El cuerpo de Capella se transformaba continuamente. En un instante, se convertía en una joven casada y esbelta. Al siguiente, en una niña pequeña, delicada y digna de lástima. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, en una anciana. Al alterar su cuerpo, Capella podía adoptar cualquier apariencia. ¿Y bien? ¿Trozo de carne? ¿Estás reaccionando? ¿Acaso la lujuria bestial que llevas dentro está a punto de estallar? ¿Quieres violarme, pisotearme y hacerme todo tipo de cosas terribles? Todos los trozos de carne sois iguales. Solo os importan las apariencias y los cuerpos. Habláis de amor en la superficie, pero cuando veis a vuestro amante transformado en una mosca o un gusano, ¿no os da asco? Pero en ese momento, Capella percibió una abrumadora intención asesina. Llegó sin previo aviso, irrumpiendo junto con cada latido de su corazón, como si una mano invisible le hubiera agarrado la garganta, dejándola incapaz de hablar.
Nunca antes había sentido una intención asesina tan aterradora. Sin embargo, de principio a fin, la expresión de Yuji Itadori no cambió. Una vez conocí a alguien parecido a ti. Trataba la vida de la misma manera, pisoteando las vidas, los cuerpos y las almas de los demás. Yuji Itadori habló lentamente. Pero tú eres incluso peor que él. ¿Uno de qué demonios estás hablando, pedazo de carne? Capella miró a Yuji Itadori con confusión. ¿Alguien como yo? No hay nadie más como yo en este mundo. Aunque desconocía qué tipo de habilidad había utilizado antes aquel trozo de carne, Yuji Itadori, algo de ese nivel no podía derrotarla. Capella tenía una confianza absoluta en su propia fuerza. Con su autoridad, podía deformar la carne de su oponente con solo tocarlo. Además, bajo el poder de esa autoridad, ella jamás moriría, sin importar cuán completamente destruido estuviera su cuerpo. Aunque su carne quedara hecha pedazos y molida hasta convertirse en carne picada, Capella podría completar su regeneración en un instante. Aunque no pudiera matar a su oponente de frente, Capella podía modificar su propio cuerpo. Incluso podía dividirse en innumerables insectos voladores y escapar. Mientras le quedara aunque fuera una sola célula, Capella podía regenerarse. Esta era la baza definitiva que garantizaba su supervivencia. Sin lugar a dudas, Capella era invencible. ¿Cómo debería matar a Yuji Itadori? ¿Debería simplemente transformarse en un dragón? Justo cuando Capella estaba pensando, Yuji Itadori volvió a hablar. Te mataré. Si reencarnas, te mataré. Aunque cambies tu apariencia y tu voz, te mataré. No importa a dónde huyas, te mataré. No necesito ninguna razón ni significado. Las palabras que Yuji Itadori le había dicho una vez a Maito, ahora se las decía a Capella. En cierto sentido, el Capella que tenía delante era incluso peor que Maito. No hubo la más mínima fluctuación en la voz de Yuji Itadori. Era como si simplemente estuviera afirmando algo que estaba destinado a suceder. Sin embargo, Capella podía sentir que esa intención asesina se intensificaba cada vez más. Capella no podía comprender por qué Yuji Itadori sentía una hostilidad tan fuerte hacia ella. Nunca antes se habían cruzado. Pero no importaba. Con su autoridad inmortal en la que apoyarse, incluso si Capella no podía ganar, no perdería. Sin embargo, los demás, aparte de Yuji Itadori, resultaban algo problemáticos. Y no se trataba solo de la traidora Elsa. Cuando Capella agudizó su audición anteriormente, pudo oír a otra persona que se encontraba más lejos. Beatriz. Yuji Itadori no había permitido que Beatriz entrara directamente al campo de batalla porque intuía que la escena allí podría ser demasiado sangrienta y cruel. No quería que Beatriz lo presenciara. Al mismo tiempo, Beatriz podía brindar apoyo a larga distancia, evitando que alguien se colara o tuviera que lidiar con situaciones inesperadas. Roy te dejo a esa niña, Elsa no, ya no es mi hija. Ahora que ha traicionado a su madre, Elsa no es más que un repugnante montón de carne femenina. Capella miró a Elsa y habló con Roy, que estaba a su lado. Aunque la fuerza de Elsa figuraba entre las mejores de toda la organización de asesinos, Capella creía que le era imposible derrotar a un arzobispo del pecado. Y lo que es más importante, Roy sabía su nombre. Por supuesto, madre. En ese preciso instante, Capella sintió una aterradora intención asesina que se abalanzaba sobre ella desde su lado, y su cuerpo se apartó instintivamente hacia un lado. Aunque reaccionó de inmediato, una enorme herida ya se había abierto en su cintura. La herida quedaba completamente expuesta en lo que antes había sido su cintura lisa y esbelta, e incluso se podían ver los huesos blancos de su columna vertebral. ¡Ah! ¡Qué lástima! Estuve a punto de matarte, mujer malvada. La voz le resultaba incomparablemente familiar. Su cabello negro original había sido reemplazado por largos mechones dorados, mientras que su rostro moreno se había transformado en el de una jovencita. Rui se había apoderado del cuerpo de Roy. Tú, maldito pedazo de carne. No, eres algo que jamás debería haber existido en este mundo. Ni siquiera mereces ser llamado pedazo de carne, y aún así te atreves a atacarme. Capella miró con incredulidad cuando Rui apareció ante ella. Como una de las pocas personas en el culto de la bruja que conocía la existencia de Rui, Capella nunca esperó que Rui se presentara directamente ante ella a través del cuerpo de Roy, y mucho menos que la atacara.
Cuando Roy había dicho antes que ya no podía sentir la presencia de sus hermanos, Capella supuso que algo les podría haber pasado. A Capella no le importaba su seguridad. En el fondo, incluso deseaba que hubieran muerto, porque Capella y Rui nunca se habían llevado bien, razón por la cual Rui era más cercano a Lire. Pero Capella jamás se imaginó que Rui cooperaría con Yuji Itadori en su contra. ¿Por qué? Es precisamente por tu culpa, mujer apestosa, que Lien Yi perdió la cabeza. Hemos estado deseando verte muerta. Vieja bruja. Ahora mismo estamos del lado de Itadori-kun. Rui sonrió, dejando al descubierto dos hileras de dientes afilados como navajas. Bruja fea, hasta tu nombre fue robado de otra persona. Pretendes ser de la realeza, pretendes ser una princesa y pretendes tener una cara bonita, pero al final, a nadie le importas en absoluto. Cállate, pedazo de carne. Eso ni siquiera es un trozo de carne. Capella parecía enfurecida por las palabras de Rui. Las venas se le hinchaban en la frente, retorciéndose como gusanos. Su cuerpo ya había comenzado a transformarse. Innumerables escamas de un negro intenso aparecieron instantáneamente en ambos brazos, sus uñas y dientes se alargaron, y los huesos de todo su cuerpo comenzaron a reorganizarse. Al mismo tiempo, la herida que Rui le había infligido sanó por completo. Los ataques físicos no tuvieron ningún efecto en Capella. Aunque ambas eran arzobispas del pecado, Capella creía que Rui no era rival para ella en una batalla directa. Capella se transformaba en un dragón negro y reducía a cenizas a todo aquel que se interponía en su camino. Pero en ese momento, oyó un sonido. Al segundo siguiente, Capella vio cómo el suelo se elevaba y el cielo se desplomaba. Entonces su rostro golpeó algo sólido. Capella dejó escapar instintivamente un sonido de confusión. ¿Qué había pasado? ¿Se había caído? Su mente se quedó completamente en blanco. Unos segundos después, un dolor insoportable la invadió. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Solo entonces Capella se percató de que sus 4 extremidades habían sido amputadas en ese único instante. ¿Quién lo había hecho? ¿Rui? No, 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 no. Incluso si la arzobispa del pecado de la gula hubiera devorado a alguna persona extraña y adquirido sus habilidades, no había manera de que Capella hubiera sido golpeada sin notar nada. Era Yuji Itadori. Pero no se había movido en absoluto. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. El dolor insoportable casi hizo gritar a Capella. Jamás había experimentado un dolor de tal magnitud. Sentía como si incluso su alma se estuviera desgarrando. No, 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 no. Tuvo que regenerar su cuerpo inmediatamente. No pudo. ¿Qué estaba pasando? Capella movió el cuello con dificultad y miró con terror sus miembros amputados. ¿Por qué no podía regenerarse? Podría regenerarse por completo de una lesión de este nivel en menos de un segundo. ¿Por qué no surtía efecto su autoridad? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Un sinfín de preguntas inundaron la mente de Capella, pero no lograba comprender la razón. Era como si esas partes de su cuerpo hubieran sido separadas junto con su alma. Yuji Itadori, ¿qué hiciste? Ella dirigió su mirada hacia adelante. Yuji Itadori se acercaba a ella paso a paso. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Por primera vez, la sensación de que realmente podría morir se apoderó del corazón de Capella y comenzó a carcomerla. La razón por la que siempre había actuado como le placía era precisamente porque poseía una autoridad que la hacía inmortal e indestructible. Y ahora, su autoridad había fallado. Esto no estaba bien. Esto no debería haber pasado. Esto no debería haber sucedido en absoluto. Tenía que escapar. Tenía que escapar. Apenas habían transcurrido unos segundos, pero el rostro de la arzobispa del pecado y la lujuria, que antes no temía a nada y desprendía arrogancia desde lo más profundo de su ser, ahora estaba lleno de terror. Reunió todas sus fuerzas y activó su autoridad una vez más. Casi al instante, su cuerpo se transformó en innumerables moscas diminutas que se dispersaron en todas direcciones. Menos mal. Mi autoridad todavía funciona. Cada insecto volador era parte de su cuerpo. Mientras sobreviviera aunque fuera un solo insecto, ella podría regenerarse por completo. Primero tenía que escapar de este lugar. Miles de insectos voladores se dispersaron rápidamente en diferentes direcciones.
Los objetivos eran diminutos, su número abrumador y su velocidad extraordinaria. Sin importar el método que usara a Yuji Itadori, debería haberle sido imposible matar a todos los insectos voladores en un solo instante. ¿Podría ese poder, que parecía capaz de atacar directamente el alma, abarcar toda una zona? En ese instante, todos los ojos compuestos de las incontables moscas formadas a partir del cuerpo dividido de Capella presenciaron la misma escena. Yuji Itadori levantó la mano y formó un gesto inusual con ella. Expansión del dominio. Aquellos que no tenían salvación recibirían el final que merecían. En ese instante, fue como si el tiempo mismo se hubiera reescrito. El paisaje helado del norte del país se transformó en un instante en innumerables edificios y calles. Era una imagen que Capella jamás había visto antes. Ella no sabía qué era, pero estaba segura de que no era una ilusión. Para sobrevivir, solo podía controlar su cuerpo disperso y huir en tantas direcciones diferentes como fuera posible. Capella no sabía que, por muy rápido que se moviera, jamás podría escapar del dominio. Lo que Yuji Itadori había creado era un dominio cerrado. Los límites aparentes de la ciudad en realidad no existían. Ella simplemente huía de un extremo a otro de la ciudad. Y había una cosa más que Capella desconocía. Dentro de un dominio, los efectos de una técnica maldita tenían garantizado el impacto. Por muy numerosos o rápidos que fueran los objetivos, el resultado seguía siendo el mismo. Una tormenta de cortes, formada a partir de energía maldita, estalló una vez más en esta ciudad que no debería haber existido. Miles de insectos voladores significaban miles de zarpazos. Las acciones de Capella, en cambio, multiplicaron su dolor por 1000. Casi simultáneamente, todos los insectos estallaron en una nube de sangre. Y aunque existía en forma de insectos voladores, ni siquiera poseía la capacidad de gritar. En menos de 3 segundos, el 99% de las moscas en las que Capella se había dividido habían sido aniquiladas. Solo sobrevivió el 1% restante. Para mitigar el dolor, al final se agruparon a la fuerza y formaron un cuerpo destrozado. Su cuerpo, originalmente pequeño y adorable, había sido reemplazado por una masa de carne con piel flácida. Capella intentó recuperar su aspecto original, solo para descubrir que era incapaz de hacerlo. Se dio cuenta de que estaba perdiendo gradualmente el control sobre su autoridad. Era como si los cortes que le infligían pudieran arrancarle directamente el factor brujo de su alma. De hecho, su suposición era correcta. En la mano de Yuji Itadori, un objeto indescriptible que se asemejaba al factor pereza comenzaba a tomar forma lentamente. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kittl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 1. Votar queda 1. Chapter 110. A New Authority. Capítulo 110. Una nueva autoridad. Por muy reducida que fuera la división de Capella o por muy numerosa que llegara a ser, dentro de su dominio no suponía ninguna diferencia. Su técnica maldita estaba imbuida de un efecto de impacto certero, lo que hacía absolutamente imposible que Capella la esquivara. Y ese cielo infinito no era más que una ilusión. Desde el momento en que entró en el dominio, Capella ya había perdido cualquier posibilidad de escapar. Yuji Itadori podría haber matado a Capella en ese mismo instante, pero decidió no hacerlo. Eso se debía a que, antes de su batalla con Capella, Echidna le había dicho a Yuji Itadori que el factor lujuria que llevaba dentro podría resultarle útil. Si mataba a Capella directamente, entonces, sin un recipiente adecuado cerca, el factor brujo que había dentro de ella podría transferirse aleatoriamente a otra persona. Anteriormente, cuando Yuji Itadori eliminó a Regulus, no había separado el factor brujo de su cuerpo de antemano, por lo que finalmente fue absorbido por Natsuki Subaru. En cuanto al factor pereza, Yuji Itadori lo había separado a la fuerza de Geuse, lo que permitió extraerlo por sí solo. Por lo tanto, si quería obtener el factor lujuria, necesitaba separarlo de Capella mientras ella aún estuviera viva. Las heridas desgarraban el alma de Capella como cuchillos que raspaban los huesos. Arrastrando su cuerpo maltrecho, alzó la cabeza. Su rostro, otrora adorable, había quedado irreconocible, con la apariencia de un esqueleto.
Aún así, con las últimas fuerzas que le quedaban, miró a Yuji Itadori, que estaba a su lado, con los ojos llenos de miedo y confusión, casi saliéndose de sus órbitas. Vuele, 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 duele. ¿Qué hizo este tipo? ¿Dónde es esto? Usó magia de teletransportación. Claramente me he dividido en innumerables insectos, así que ¿cómo puede seguir atacándome? Ni siquiera se ha movido de principio a fin. No, 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 no. Esto no debería estar pasando. Se supone que soy inmortal. Se supone que puedo hacer lo que quiera. Mientras convierto a todos en gusanos, no tendrán más remedio que enamorarse de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es culpa de este tipo. Todo es culpa de este tipo. Al final, su furia lo superó todo. Capella arrastró su cuerpo hacia adelante y cargó furiosamente contra Yuji Itadori, pero incluso después de agotar todas sus fuerzas, fue incapaz de hacer nada. Su cuerpo se fue deteriorando gradualmente y su conciencia se fue desvaneciendo poco a poco. Tras perder su autoridad, Capella ya no poseía ningún medio de regeneración. El dolor se intensificó. Su cuerpo temblaba mientras sentía que su calor y su vida se desvanecían. Su arrogancia y locura anteriores habían desaparecido por completo, e incluso la demencia que acababa de estallar fue rápidamente reemplazada por la desesperación. Era la primera vez que una emoción así afloraba en su corazón. Perdóname, perdóname. Capella intentó hablar, pero donde debería haber estado su garganta, ahora solo había una masa flácida de tejido conectada a vasos sanguíneos. Ni siquiera tenía derecho a expresar su patética súplica. Capella alzó la cabeza y miró a Yuji Itadori. Pero la única respuesta que recibió fue su mirada indiferente. Era la mirada que se le dirigía a una persona muerta. Innumerables palabras salieron de sus labios, solo para convertirse en un rugido. Sin embargo, su garganta destrozada hacía que su voz sonara como un fuelle ancestral. ¡Ah! Su voz finalmente se desvaneció en el viento, y bajo los tajos de Yuji Itadori, que no podían percibirse a simple vista, los restos de Capella quedaron reducidos a polvo. La líder de la organización de asesinos y arzobispa del pecado de la lujuria tuvo el final más miserable. El precio que merecía pagar. Capella no solo disfrutaba matando. Sentía un placer aún mayor al retorcer los cuerpos y las mentes de otras personas, lo que la convertía en una de las más viles entre los arzobispos del pecado. Esa fue también la razón por la que Yuji Itadori atacó sin dudarlo tras escuchar su respuesta. En ese momento, Yuji Itadori bajó la cabeza y miró el factor brujo que tenía en la mano, el cual cambiaba de forma constantemente y emitía una luz inquietante. Podía percibir el extraño poder que emanaba de él, pero su naturaleza fundamental era idéntica a la del factor pereza. Era una construcción que se asemejaba a un alma. ¿Este factor brujo me permitirá poseer también la autoridad de Capella? En lo más profundo de su conciencia, Yuji Itadori le preguntó a Echidna al respecto. Una vez que obtienes un factor de bruja, también puedes adquirir la autoridad correspondiente. Sin embargo, el efecto de una autoridad difiere de persona a persona. Es imposible saber con exactitud qué hará antes de usarla, ya que cambia según los deseos que alberga cada persona en su corazón. Echidna respondió con una sonrisa. Por ejemplo, ese tipo llamado Regulus al que mataste poseía el mismo factor brujo que yo, pero nuestras autoridades eran completamente diferentes. Es cierto, pero ¿por qué mi autoridad es la misma que la de Geuse? En realidad no son lo mismo. Geuse nunca fue realmente compatible con el factor pereza, así que las manos invisibles que invocó solo podían afectar las cosas a nivel físico. Pero tú. Echidna hizo una pausa deliberadamente, puede lograr mucho más. Entiendo. Yuji Itadori asintió. Sin importar el motivo, necesitaba ese factor brujo. Cuanto mayores fueran sus habilidades, a más personas podría ayudar. Quizás incluso podría adquirir una autoridad capaz de crear cuerpos para el vientre maldito. Pinturas de la muerte. Yuji Itadori apretó el factor del Juria contra su pecho, permitiendo que se fusionara con su alma. Era una sensación extraña, como si una enredadera estuviera trepando gradualmente por su alma. Había sentido lo mismo la última vez que se fusionó con el factor pereza. Yuji Itadori disipó su dominio y regresó a las llanuras nevadas. El cuerpo de Capella había desaparecido sin dejar rastro.
Lo único que quedaba cerca eran los restos mutilados de las personas a las que Capella había transformado para bloquear el ataque, esparcidos por el suelo como basura tras la explosión de un globo. ¿Itadori-sama, ¿ya te has ocupado de ella? Elsa entrecerró ligeramente los ojos y miró a Yuji Itadori con expectación. Sin embargo, el hecho de que Yuji Itadori ya hubiera emergido del dominio dejaba claro el resultado. Elsa había creído en algún momento que madre jamás podría morir. Sin embargo, ahora casi todo rastro de su existencia había sido borrado. Yuji Itadori asintió y luego se acercó al montón de carne. La mente frágil de una persona común probablemente no habría podido soportar la visión que tenía ante sí. Habría vomitado, tenido arcadas o tal vez incluso se habría desmayado ante la horrible escena. Sin embargo, Yuji Itadori parecía excepcionalmente tranquilo. Porque había presenciado un infierno mucho más espantoso en la Tierra. Dentro de la estación de Shibuya, había cientos, miles, de seres humanos transformados. Yuji Itadori se agachó y colocó suavemente su mano sobre los restos. El efecto de su autoridad se activó. Quizás porque Yuji Itadori podía ver las almas, era más compatible con el factor brujo. Una vez completada la fusión, su cuerpo comprendió instintivamente cómo usar la autoridad, con la misma naturalidad con la que respira. En el instante en que la mano de Yuji Itadori tocó los restos, los ojos de Elsa se abrieron de par en par, y un rastro de sorpresa cruzó por su mirada. Ante sus ojos, la masa de carne apenas reconocible comenzó a reconstruirse como si el tiempo fluyera hacia atrás. En el interior del espacio del alma, Echidna quedó igualmente asombrada al observar cómo se desarrollaba todo. También parecía manipular el cuerpo, pero era completamente diferente de la habilidad de Capella. Era, la capacidad de restaurar cosas. Capella modificaba cuerpos, copiando otras existencias retorcidas en esas personas. La habilidad de Yuji Itadori, por otro lado, se acercaba más a reiniciar y restaurar. Las autoridades surgieron de los deseos enterrados en el corazón de una persona. ¿Acaso Yuji Itadori deseaba restaurar y reparar las cosas? Él realmente practicaba lo que predicaba. Unos segundos después, la masa de carne había recuperado su forma original. Un ser humano. Aquella persona había sido originalmente un asesino de la organización de asesinos, pero ahora yacía arrodillada en el suelo, aterrorizada. Yuji Itadori había controlado la fuerza de sangre penetrante anteriormente y no los había matado. Lo que verdaderamente los atormentaba era la desesperación de ver cómo sus propios cuerpos eran destrozados. Sin embargo, esa desesperación había quedado ahora ahogada por otra emoción. Miedo a Yuji Itadori. Aunque sus cuerpos habían sido deformados previamente, provocando que perdieran todos sus sentidos y que no fueran conscientes de lo sucedido, sabían perfectamente quién era el hombre que tenían delante. El hecho de que pudiera permanecer ileso ante ellos ya dejaba claro el desenlace. No me mates, por favor, te lo ruego. Sus voces temblaban tanto que apenas podían hablar. Recuerden lo que les voy a decir. Cuando todos los demás aquí despierten, transmítanles estas palabras también. Yuji Itadori se puso de pie y fijó su mirada en la gente que tenía delante. Ninguno de ellos se atrevió a mirarlo a los ojos. Yo he asesinado a vuestra madre. A partir de hoy, la llamada organización de asesinos dejará de existir, así que ninguno de vosotros tendrá que seguir cometiendo asesinatos. El tono de Yuji Itadori era tranquilo, pero para ellos transmitía una presión abrumadora que les aterraba la idea de desafiarlo. ¿Capella había sido asesinado? Ninguno de ellos se atrevió a creer esas palabras. Pero el hecho de que Yuji Itadori pudiera decirlas ya era la respuesta. Además, Yuji Itadori los había liberado de ese sufrimiento. El poder que poseía era, sin duda, mucho mayor de lo que ellos podían imaginar. Cualquier camino que elijas después es tu decisión. Agricultura, comercio o cualquier otra cosa, no importa. Pero si decides volver a hacer algo así, te encontraré. Yuji Itadori entrecerró ligeramente los ojos, y su poderosa presencia hizo temblar violentamente a quienes lo rodeaban. La presión que transmitían sus palabras superaba incluso la de Capella, a pesar de lo tranquila que sonaba su voz. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, ni la forma que adoptes, te encontraré y te haré pagar el precio por tus actos. Estaría encantado de encargarme eso por ti. Una sonrisa ilusionada apareció en el rostro de Elsa. Ese sí, entendido.
El grupo tragó saliva con nerviosismo. Incluso dentro de la organización de asesinos, Elsa, conocida como la cazadora de intestinos, era una figura que aterrorizaba a todos los demás. Itadori-sama, por favor, déjeme a mí el resto de la limpieza. Elsa inclinó ligeramente la cabeza hacia Yuji Itadori. ¿Necesitas que te llevemos de vuelta a la mansión? No es necesario. Debo quedarme y asegurarme de que las palabras de Itadori-sama lleguen a la mente de todos los que queden. Además, todo rastro de la existencia de la organización de asesinos debe ser borrado por completo. Una vez que todo esté resuelto, regresaré por mi cuenta. Los ojos de Elsa se curvaron formando medias lunas, como si le dedicaran una mirada ambigua. Itadori-sama, hoy fue realmente maravilloso. Entonces te dejo el resto a ti. Rui, gracias también por tu esfuerzo. Yuji Itadori se giró para mirar a Rui, que estaba a su lado. Como una niña pequeña, ella se acercó rápidamente y esperó a que Yuji Itadori le acariciara la cabeza. No fue nada difícil. Mientras pudiéramos hacer sufrir a esa mujer malvada, todo valía la pena. Pero puesto que usaste tu habilidad para venir aquí, ¿qué te sucederá en la mansión? No te preocupes, Yuji Oni-chan. Podemos dividir nuestra alma en varias partes. Ya hice los arreglos con Oni-chan en ese aspecto, mientras que por aquí, Oni-sama parece haber dicho algunas cosas bastante desagradables hace un rato, así que nosotros dos, los hermanos, necesitamos tener una conversación seria. Una sonrisa apareció en el rostro de Rui. Había escuchado con perfecta claridad cada palabra que Roy había dicho antes. Como su hermana menor, naturalmente tenía el deber de recordárselo a su hermano mayor. Y Rui, que residía en el corredor de los recuerdos, era el más fuerte de los tres hermanos. De acuerdo, entonces regresaré primero. Vale, Oni-chan. La próxima vez tienes que traernos aún más muñecas. Lo haré. Y sin duda cumpliré la promesa que hice antes. Yuji Itadori habló con Rui con suma seriedad, luego se dio la vuelta y abandonó el lugar para reunirse con Beatrice. Ahora que este asunto estaba resuelto, era hora de regresar. Desde despejar el santuario hasta matar a Capella, Yuji Itadori tardó menos de un día. Eso era algo que nadie más podría haber logrado. Tras regresar a su propio mundo, Yuji Itadori extendió la mano y agarró el colgante que llevaba pegado al pecho. Parecía vibrar levemente, sincronizándose gradualmente con el ritmo de los latidos de su corazón. En el instante siguiente, la conciencia de Yuji Itadori regresó al castillo de los sueños. Verdaderamente extraordinario. Es la primera vez que veo a alguien comprender y utilizar con destreza una autoridad inmediatamente después de obtener un factor brujo. Echidna estaba sentada en su silla, apoyando las mejillas sobre las manos que descansaban sobre la mesa, mientras observaba a Yuji Itadori con intenso interés. Eres realmente especial. Uno quizás sea porque ya podía ver almas, lo que me permitió comprender sus principios más rápidamente. La composición fundamental de un factor brujo parece bastante similar a la de un alma. Yuji Itadori respondió mientras se sentaba frente a Echidna. ¿Qué es exactamente su nueva autoridad? Parece que repara el cuerpo. No, sería más preciso llamarlo restauración. Yuji Itadori bajó la cabeza y miró su mano. En el momento en que obtuvo el factor brujo, los efectos de su autoridad parecieron quedar grabados automáticamente en su alma. Yuji Itadori podía restaurar el estado físico de cualquier ser vivo que tocara. No se trataba de una simple curación o reconstrucción como la técnica de maldición inversa. Más bien, era como remodelar el flujo del tiempo alrededor del objetivo y devolverle la forma que originalmente debía poseer. 6. Nota del traductor. Si detecta algún error de traducción, por favor, avíseme. Hora de chelines. Los miembros de mi página p@treon.com/kikinkicode pueden leer capítulos avanzados en kiktl.com, e incluso personalizar los términos traducidos para que coincidan con sus nombres y terminología preferidos. Comentario 5 comentarios. Votar queda 1.